Un saludo muy especial para todos y todas. Por medio de esta presentación se dará a conocer las generalidades de la propuesta de intervención Juego y Juguete, una apuesta por el fortalecimiento de los dispositivos básicos del aprendizaje en los niños y niñas de la primera infancia. Mi nombre es Estefanía Gómez y a continuación les voy a presentar la síntesis de los antecedentes. Para esto se realizó una revisión de 22 documentos en el contexto local, nacional e internacional en relación al juego y el juguete en la primera infancia. El análisis de los mismos permitió encontrar cuatro constantes, visibilizando como tendencia mayor el juego como estrategia pedagógica para enseñar áreas como la psicomotricidad, el pensamiento lógico-matemático, las habilidades comunicativas y los valores de convivencia, todos estos abordados generalmente mediante los juegos tradicionales. Como segunda constante tenemos el juego del juguete como medio para generar aprendizajes significativos. Frente a los dispositivos básicos del aprendizaje, el análisis permitió visibilizar que se abordan de forma implícita en la educación inicial. Como constante menor, se encontró el juego del juguete como una posibilidad para generar experiencias innovadoras que ayuden a desintoxicar el modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje. Con respecto a los vacíos encontrados, se evidencia a través del análisis que no se trabajan de forma integral todos los dispositivos básicos de aprendizaje. En la mayoría se incorporan algunos como la motivación, la percepción, la atención y la memoria, trabajando los demás de forma implícita. Otro vacío encontrado se enfoca en que las técnicas utilizadas en relación del juego y el juguete en la enseñanza no se evidencian dentro de los proyectos ni tampoco muestran un trabajo de recolección de la voz de los niños mediante fotos, creaciones, dibujos, entre otros. Planteamiento del problema. En la actualidad, todavía se encuentran docentes que aplican en las aulas de preescolar metodologías de corte tradicionalista, las cuales radican en que las actividades generalmente recaen en procesos de rutinación de acciones, limitando así la estimulación de las dimensiones del desarrollo. Asimismo, los docentes se resisten a la utilización del juego y el juguete como herramienta potencializadora del conocimiento, por la creencia de que son peligros ocultos cuando no son debidamente usados y pueden crear conflictos negativos en la formación del sujeto en cuanto a su personalidad, comportamiento y una estresante convivencia escolar. Igualmente, muchos de los docentes toman el juego como un premio a una tarea realizada, lo que conlleva a que los espacios en donde los niños comparten con sus compañeros no sean significativos. Por consiguiente, no se les estimula el uso de su imaginación y creatividad, ocasionando desconcentración y desmotivación. Sin embargo, no todo recae en el docente, puesto que en los hogares de los niños se encuentran en un contexto familiar y social donde no utilizan el juego y el juguete como una herramienta para fortalecer los DBA, y esto puede tener un impedimento para su proceso de aprendizaje. A partir de este problema nace la pregunta, ¿cómo a través del juego y el juguete se pueden fortalecer los dispositivos básicos de aprendizaje en niños y niñas en la educación infantil? Este proyecto podrá aportar de manera significativa al cambio en las dinámicas de las aulas de clase, convirtiendo el juego y el juguete como ejes dinamizadores del aprendizaje, permitiendo que los niños vayan más allá de una simple adopción del juego como entretenimiento a procesos complejos de pensamiento, dando relevancia a la realización de esta propuesta, generando que la intervención en los centros educativos influya de manera positiva y brindando la posibilidad de aportar al fortalecimiento de los dispositivos básicos de aprendizaje. Aportará a los centros educativos dinámicas significativas de cambio donde el juego y el juguete sean ejes de aprendizaje y permitan el fortalecimiento de los DBA. El proyecto beneficia a las maestras en formación porque les permite entender el juego y el juguete como un medio de enseñanza-aprendizaje innovador que modifica las estrategias tradicionales y por ende enriquece su quehacer pedagógico. Le aporta al Tecnológico de Antioquia desde el tópico de la educación infantil y didácticas y saberes específicos, considerando los lineamientos pedagógicos para la educación infantil y las dimensiones o ámbitos del desarrollo en la enseñanza en las aulas de clase. Si la situación por la que atraviesa el país, específicamente en el campo de la educación, lo permite, el proyecto se realizará en las instituciones educativas Jardín Infantil, Mi Mundo Maravilloso, Institución Educativa Josefa Campo, Jardín Infantil Piolín,
Jardín Infantil Aprender, Colegio Teresiano Nuestra Señora de la Candelaria, las cuales atienden a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 años con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico, afectivo, social e intelectual, tal y como lo plantea el Ministerio de Educación Nacional para este ciclo. Objetivos. General. Fortalecer los dispositivos básicos de aprendizaje en niños y niñas en educación infantil, utilizando el juego y el juguete como herramientas a través de la ejecución de un proyecto de aula. Específicos. Caracterizar la población infantil en razón de los dispositivos básicos de aprendizaje de acuerdo con su edad y evolución cognitiva mediante una guía de observación. Identificar el uso del juego y el juguete en la educación infantil en los diferentes centros educativos y según las diferentes edades. Diseñar propuestas pedagógicas utilizando como herramientas el juego y el juguete para el fortalecimiento de los dispositivos básicos de aprendizaje mediante el proyecto de aula como sistema didáctico. Y finalmente, establecer cómo el juego y el juguete fortalecen los dispositivos básicos de aprendizaje en los niños y niñas en la educación infantil mediante la sistematización y análisis de los resultados. Para el marco legal de este proyecto nos basamos en los siguientes documentos. La Ley General de Educación 115 de 1994, en el cual encontramos en el artículo 16 los objetivos específicos del preescolar que están enfocados en las dimensiones del desarrollo y los dispositivos básicos de aprendizaje como la atención, motivación y los ejercicios de memoria. En el decreto 2247 de 1997 se plantea que el juego es importante ya que los niños se divierten y aprenden. Además, se conocen a sí mismos, interactúan y crean vínculos. En cuanto a los dispositivos básicos de aprendizaje, las instituciones deben tener directrices para la realización de sus proyectos lúdicos y pedagógicos, que incluyan el juego y el juguete como estrategia de aprendizaje. En los lineamientos curriculares, el juego es una actividad esencial que potencia el desarrollo. El docente es quien orienta e incentiva a las familias y comunidades para que se vinculen en el proceso, y en este las actividades más importantes son el juego de roles y el juego simbólico. En las bases curriculares para el proceso de desarrollo es indispensable el acompañamiento de maestros, familias y cuidadores, ya que por medio de la interacción que tienen los niños con su entorno se vuelven críticos y autónomos. Todo esto se da gracias al juego, la exploración y la comunicación. Y por último, en los derechos básicos de aprendizaje, los niños interactúan en el mundo y con ellos mismos a través del juego, las expresiones artísticas, la exploración del medio y la literatura. Marco referencial. Los conceptos que sustentan la presente propuesta son el juego, como lo define el Ministerio de Educación Nacional. Es tomado como dinamizador de la vida del educando, mediante el cual los niños van construyendo su conocimiento y se encuentran consigo mismo y con el mundo que los rodea. Además, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas. Es importante resaltar que existen diferentes tipos de juegos, los cuales son juegos tradicionales, juegos de roles, juegos cooperativos y juegos simbólicos. El juguete, como lo define Borja, es especialmente concebido y diseñado para estimular y diversificar el juego. Por lo tanto, se puede clasificar según las edades, capacidades e intereses, y su función es la de divertir a los niños, estimular su actividad y a partir de ella incidir en su desarrollo, motricidad, afectividad, inteligencia, creatividad y sociabilidad. Para finalizar, se definen los dispositivos básicos de aprendizaje, como lo plantea Ascaoga, citado en Ferreira. Son aquellas condiciones que tiene el organismo necesarias para llevar a cabo un aprendizaje. Por lo tanto, son fenómenos innatos e indispensables en todo proceso de aprendizaje. Entre los dispositivos básicos de aprendizaje encontramos los siguientes: la motivación, como lo define García, citado en Ferreira, como una necesidad o deseo para dinamizar la conducta y dirigirse a una meta. La memoria, como lo define García, citado en Ferreira, como la capacidad de adquirir y almacenar información y a su vez proporcionar a los seres
humanos conocimientos necesarios para comprender el mundo que los rodea. La atención, como lo define Olivares, citado en Ferreira, como la concentración de la mente hacia un estímulo determinado. La sensopercepción, como lo define Boudialdana y Miranda Ramírez, como la capacidad que tiene el individuo de recibir la información de su entorno por medio de estímulos físicos. Este proceso se da a través de órganos sensoriales. Por último, el lenguaje, como lo define Ugalte, como un sistema de signos que utiliza el ser humano para comunicarse con los demás y expresar sus emociones. La presente propuesta de intervención tiene como metodología el proyecto pedagógico de aula, ya que este sistema didáctico nace de los intereses del niño, se toma como herramienta el juego y el juguete, siendo este el inicio de la fase 1. La fase 2 se encuentra constituida por la caracterización, que se hizo con el fin de identificar cómo utilizar el juego y el juguete para el fortalecimiento de dichos dispositivos. Esta se realizó por medio de una observación indirecta con consultas bibliográficas y se realizará una guía de observación para el semestre 2022 en los diferentes centros de práctica. Esto con el fin de dar paso a la fase 3, donde se dan las mediaciones pedagógicas, teniendo como actividades rectoras el juego, teniendo presente los tipos de juego, tales como el juego tradicional, el juego sensorial, el juego corporal, el juego de construcción y el juego manipulativo, y así finalizar en una fase 4, donde se hará una debida evaluación y sistematización. Estos son los diferentes formatos que se utilizarán para las planeaciones, diarios de campos y consentimientos informados por parte de los padres de familia para las fotos y videos requeridos. A continuación se muestran las generalidades de los microproyectos. En esta tabla encontrarán el nombre de las instituciones, el título de la propuesta, las estrategias a utilizar, el dispositivo básico de aprendizaje a fortalecer y las edades en las que serán aplicadas. Y por último, estas son algunas de las referencias que soportan nuestro macroproyecto. Muchas gracias.